Pues nada, muchas gracias por invitarme, como siempre, a poder impartir una charla más o menos larga, dependiendo, bueno, estamos en julio y entonces todos también preferimos tomarnos las cosas con un poquitín más de calma, así que estará bien si hacemos la cosa lo más participativa posible. Podéis hacer comentarios, preguntas, como tampoco somos mucha gente, pues no hace falta, o si veis que hay un poco de follón, levantar la mano, o si no, podéis simplemente abrir los micrófonos, interrumpirme en cualquier momento, no tengo ningún problema. O podemos hacer las preguntas que se os ocurran o los comentarios que queráis hacer durante la celebración de la conferencia, o bien, si queréis, las podemos dejar para detrás, para el final o lo que sea. Yo no tengo, en principio, ningún inconveniente en que me interrumpáis y que podamos hablar de las cosas, porque como sabéis, la sesión que tenemos preparada para hoy versa, es la parte ya final del temario, y entonces versa un poco sobre las perspectivas de futuro de la Unión Europea, cuáles son las cosas en las que se está trabajando, y entonces tampoco es una cuestión como muy dogmática, sino que son, digamos, reflexiones que tienen que ver con el contexto actual en el que estamos viviendo, cómo lo está viviendo la Unión Europea, y de un modo u otro cómo se está preparando para esa nueva situación que tiene que ver con el contexto internacional, por un lado, y también con la propia situación que tiene la Unión Europea como proceso de integración. ¿Vale? Por eso hay como dos partes. Una primera, que es la del futuro en general, de las cuestiones que afectan al futuro, que es la que vamos a dar en primer término, las cuestiones de futuro que tienen que ver con la Unión Europea, y otra que habréis visto al final, que se llama el compromiso europeo, que tiene que ver precisamente con la participación de la ciudadanía en el proceso de integración, que es una, digamos, carencia endémica que tiene desde el principio la Unión Europea, que ya más o menos estaréis familiarizados porque ya sabéis un poquito sobre Unión Europea y ya sabéis que en realidad es, digamos, una experiencia de integración un tanto sui generis, en el sentido de que no son exactamente los gobiernos quienes cargan con todo el peso decisorio, sino que también hay una participación importante de la voluntad de los ciudadanos, bien a través de sus representantes elegidos en el Parlamento Europeo desde 1979. Bueno, el debate que se hace ahora es si eso es suficiente, si basta con esa democracia representativa, o hay que incluir algunos sistemas de democracia, o algunos sistemas más de los que ya hay, como veremos, de democracia participativa, en la que los ciudadanos puedan tener un papel un poco más importante dentro del proceso europeo de integración. ¿Vale? Y así evitar, bueno, esas crisis de desafección que hay con frecuencia en la Unión Europea, en la que los ciudadanos parecen ver siempre a la Unión Europea como un ente distante y que poco tiene que ver con la toma de decisión que se hace en los países o con las cuestiones que les afectan directamente. Por eso, como digo, tenemos como dos partes, que son las que vamos a ver hoy un poquito así en la conferencia, pero que, como digo, también que son poco dogmáticas en este sentido, porque se trata simplemente de una serie de reflexiones que vamos a hacer al respecto, o que otros que saben más probablemente que vosotros y que yo también han hecho y que yo he recopilado, y por consiguiente está abierto al debate o abierto a vuestra opinión al respecto, y está bien que participemos todos un poco en estas cuestiones, aunque sé que son difíciles y es difícil tener una opinión formada, pero todas las opiniones en principio son válidas. Para el desarrollo de la clase he preparado dos presentaciones, como digo, una de cada tema, dos presentaciones de PowerPoint, que cuando acabe la clase o la conferencia yo se las voy a pasar a Luz para que las ponga en la plataforma, y podréis disponer tanto de la grabación de esta sesión que se está realizando en la actualidad, como las dos presentaciones que he preparado con un resumen de contenidos para aquellos que no puedan asistir ahora en directo, pero que quieran verlo a lo mejor en diferido. ¿Vale? Pues sin más, voy a pasar a compartir la primera de ellas. A ver, voy a compartir pantalla completa para que se pueda ver un poco mejor. Vamos a ver, sería presentación de la parte 1, que como digo es la que tiene que ver con
el futuro de Europa y todas aquellas cuestiones de actualidad, ¿vale? Incluyendo, como sabéis, ha sido ayer o antes de ayer, Donald Trump ha mandado la cartita esta que manda a todo el mundo, ¿vale? También a la Unión Europea. Voy a ponerlo, si os parece, en pantalla completa, ¿vale? Para que se vea mejor. La cartita esta del miedo que manda Donald Trump con el incremento de los aranceles a los productos provenientes de la Unión Europea del 30%. Bueno, pues hasta tal punto, digamos, de actualidad vamos a abordar las cuestiones que tienen que ver con cómo se va a manejar Europa en los próximos años. Obviamente, como mucho podemos hablar de corto plazo, porque el futuro siempre es incierto, pero en el caso de los contextos internacionales lo es mucho más. Bueno, a ver, la cuestión es, todo esto, a ver, digamos que hasta el proceso de integración europea siempre ha tenido crisis, porque siempre las ha habido, ¿vale? Unas más grandes que otras. Como digo, también una forma endémica de desafección ciudadana y demás. Pero en estos tira y afloja, en esto avanzar y retroceder en la integración europea, ha habido, digamos, una primera fase, digamos que hasta los años 2000 aproximadamente, en la que, y luego lo veremos con un poquitín más de detalle, en los que, digamos, no era cuestionable la capacidad de avance de la integración europea, ¿vale? Es cierto que a partir de los años 2000, cuando se empieza a rechazar, los ciudadanos empiezan a rechazar los proyectos de Constitución Europea en sus correspondientes referenda, empieza a haber, digamos, se empieza a palpar que verdaderamente el proceso de integración empieza a estar en peligro. ¿Vale? Que hasta ahora estaba muy bien con las ampliaciones, incluso hasta el año 2004, con las ampliaciones al este, saldando la deuda histórica con aquellos países que estaban al otro lado del muro de Berlín. Y hasta ahí, digamos que nadie se ponía eso, no se ponía en cuestión la integración europea en sí. Pero desde con ocasión ya del Brexit y la salida de uno de los primeros estados como tal, ¿vale? Porque, por ejemplo, Groenlandia es un territorio que se decidió salirse de la Unión Europea, pero como sabéis es un territorio que depende de Dinamarca, no es un país como tal. Pero el primer país que decide abandonar el proceso de integración, que es el Reino Unido, a partir de ahí parece como que se ha abierto la lata, ¿no? Y que si no nos gusta el proceso de integración tal y como lo estamos llevando o tal o como nosotros queremos que sea, podemos simplemente salir, abandonar y ya esto ya no tiene ese peso, digamos, que tenía inicialmente como medio para evitar la guerra dentro de Europa, para evitar los conflictos entre países después de una larguísima historia de conflictos entre nosotros, matándonos entre nosotros, ¿vale? En guerras llegadas incluso las dos guerras mundiales con sus terribles consecuencias. En ese momento la salvación era la Unión Europea. Ahora no estamos en una situación, bueno, estamos en otro tipo de situación bélica, pero no en una situación bélica entre nosotros. Y entonces parece que ese factor de unión que tenía de los países europeos, la Unión Europea empieza a decaer, ¿vale? Ante esa disyuntiva seguimos teniendo, digamos, dos polos o dos visiones del futuro de la Unión Europea que tienen que ver con esto. Por un lado, seguir avanzando en esa integración, ¿vale? Esta vez no para defendernos entre nosotros, sino porque el mundo se está convirtiendo en una pelea de gigantes económicos, de gigantes comerciales, de gigantes políticos. Y ahí un país solo o un grupo de países pequeños está en peor situación para defenderse, ¿no? En esa línea, digamos, en esa línea de pensamiento de vamos a ser cada vez más grandes para poder competir con los demás que ya son grandes, se encajaría un poco también la defensa de una próxima ampliación. Y digo esto porque realmente desde 2013 el tema de la ampliación se había quedado bastante parado por motivos que hablaremos en su momento y no era cuestionable.
¿vale? Ha empezado a ser cuestionable a partir del asunto de Ucrania, de incorporar a Ucrania, incorporar a aquellos países que hacen un poco de barrera y que nos van a dejar a Rusia como verdadero vecino, ¿vale? Vecino de la Unión Europea. Pero para eso estamos hablando de ampliación, de integrar, de seguir más o menos la misma línea. ¿Vale? Mientras que dentro del ámbito, sobre todo del ámbito de los países, de los países individualmente considerados, hay una tendencia, de momento no ha llegado aún al Parlamento Europeo, como digo, pero sí dentro de los países, y no solo dentro de aquellos países que sabemos que plantean, digamos, algunas problemáticas en este sentido, como son Hungría y Polonia, sino también esos países que han entrado un poquito más tarde, que a lo mejor, digamos, podrían tener un poco menos de cultura europea, como podrían tener los miembros originales. Lo cierto es que esta tendencia a la renacionalización de políticas, a la recuperación de la idea de la soberanía nacional y de que Europa no es una integración, sino que es un gran mercado en el que se puede participar si quieres sí y si no, no, pero que hay una voluntariedad que no tiene que ver con esa entidad supranacional que es la Unión Europea. Esto no solo ocurre en esos países, digamos, que han entrado más tarde, sino que está ocurriendo en países como Alemania, con Alternativa für Deutschland, en Francia, en Austria. El avance de la ultraderecha está trayendo consigo esta idea de que la Unión Europea ya no es útil, que las decisiones y las opciones políticas se toman mejor desde el ámbito nacional, desde la propia comunidad a la que se dirige, ¿vale? Es en conexión con esto, con esta idea de participación, de cercanía del ciudadano, de identidad con la que los ciudadanos europeos están disociados con respecto a la Unión Europea, con la que podemos conectar esta primera parte de la conferencia con la de la segunda, que tiene que ver con el compromiso ciudadano, ¿vale? Es decir, cómo hacer que obviamente no es soberanía, pero sí que esa identidad europea se la crean los ciudadanos para contrarrestar esta tendencia que existe actualmente de renacionalizar y de volver otra vez a la política nacional en vez de a la política europea, ¿vale? En esa tensión entre avanzar con la integración y volver otra vez a la política de país, ¿no? A la política nacional, es en el que nos encontramos actualmente. Eso es bastante más que Europa sí, Europa no, avanzamos, no avanzamos, queremos profundizar en Europa, queremos ampliar, que son, digamos, las discusiones clásicas que ha habido hasta ahora, ¿no? Esto es como un pasito más en el que estamos viviendo actualmente y que requiere también, ha requerido, en efecto, de nuevos mecanismos de evaluación de las perspectivas de la Unión Europea y las veremos luego. Principalmente ha tenido lugar durante los años 22 y 23 lo que se ha llamado la conferencia sobre el futuro de Europa, precisamente como foro de discusión y de debate sobre todas estas cuestiones, ¿vale? Bueno, aparte de eso, que lo hablaremos más adelante, esto de la COFE o la COFOE, como lo queráis llamar, las propias instituciones tienen su preocupación, obviamente, ¿no? Su propia existencia depende de ello. Entonces, para debatir sobre todas estas cuestiones, lo que hacen falta son informes, bueno, como es lógico, lo que hacen falta son informes serios, ¿no? Y efectivamente la Comisión en estos casos lo que suele hacer es encargar un diagnóstico de la situación con una sugerencia de las posibles medidas alternativas que se puedan desarrollar a nivel de la Unión Europea para posteriormente, obviamente, debatirlos, pero el procedimiento habitual es que encargue, ¿vale? Determinados informes de situación a personas de cierta entidad y con cierto conocimiento. Como veis ahí tenemos el informe Draghi. Estamos hablando de alguien que ha sido director del Banco Central Europeo. Por supuesto,
como veis, hay 2 italianos, sorprendentemente no hay ninguna mujer, hay 2 italianos y un finlandés, que son los que han sido encargados de diagnosticar en 3 aspectos distintos cuál podría ser el futuro de la Unión Europea, ¿no? El informe Draghi, que tiene que ver con la competitividad dentro de la Unión Europea, que vamos a ver un poquito cuáles son sus directrices. A Enrico Letta quien fuera presidente de la República, primer ministro de Italia, se le encarga un informe sobre las perspectivas de futuro del mercado único, y al Sauli Niisto, que es expresidente de Finlandia, se le encargó un informe sobre seguridad y defensa a nivel europeo. Entiendo, los finlandeses, que son ahí vecinos de Rusia, saben un par de cosas sobre protegerse y defender su integridad territorial. Bueno, como digo, estos 3 informes abordan distintas perspectivas de futuro de la Unión Europea. En el caso del informe Draghi, he puesto ahí elevar la productividad de la Unión Europea y su potencial de crecimiento a largo plazo, ¿vale? El informe Draghi lo que hace es determinar, como veis ahí, 3 transformaciones que van a ser necesarias para el futuro de Europa, basadas en 4 grandes pilares y una serie de medidas. No voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Una serie de medidas específicas que podrían ser las que se llevasen a cabo para desarrollar, digamos, una competitividad en términos puramente económicos, ¿vale? Una mayor competitividad de la Unión Europea para que pueda estar al nivel de las otras economías con las que está luchando, lo que os comentaba hacia el principio, ¿no? Esa lucha de gigantes es necesaria, pero la economía de la Unión Europea en los últimos años está perdiendo competitividad, ¿vale? Entonces es necesario reactivarla para que pueda competir con sus vecinos y lo pueda hacer a largo plazo, ¿vale? Y entonces, como veis, las tenéis aquí un poquitín más especificadas si las queréis ver. No, como digo, no voy a entrar porque simplemente estamos hablando un poco de perspectivas de futuro. No es que sean medidas que ya se vayan a adoptar, sino que son propuestas, ¿vale? Propuestas que se han hecho al respecto en 3 niveles o en 3 aspectos, como es en la innovación, en la descarbonización y en la seguridad económica, ¿vale? Sobre todo la descarbonización, como sabéis, por el tema del Pacto Verde, que tiene que ver con el Pacto Verde y con la consecución de la neutralidad climática para el año 2050. La innovación, sobre todo en lo que respecta a la economía digital. Por eso, tanto la innovación como la descarbonización tienen que ver con esos pilares de la economía verde y digital, que son también son la tendencia en los últimos años y que lo han sido si trabajáis con ello y si sois conscientes o si tenéis que manejar fondos Next Generation y demás. Ya sabéis que estos son los 2, digamos, ejes importantes, ¿no? de los fondos europeos, de los fondos de recuperación, la digitalización de la economía y la transición verde, ¿no? El tercero tiene que ver, la seguridad económica, tiene que ver sobre todo con el tema energético, con el acceso a las fuentes de energía de forma segura y estable, ¿vale? Que también, como consecuencia de la crisis energética posterior a la invasión de Ucrania, se ha desembocado en una pérdida, digamos, de control sobre las materias primas de las que disponemos en más de un sentido, ¿vale? O de las que tenemos que disponer porque tenemos una dependencia, digamos, de otros, una dependencia exterior de otros países sobre todo para obtener recursos energéticos, ¿vale? Entonces, como estos son los 3 pilares, aquí también tenéis estos son las 3 transformaciones que se espera hacer de la economía para hacerla más competitiva. Y estos son los pilares en los que hay que actuar, ¿vale? Como veis, el mercado único, que es lo que después se encarga el informe Enrico Letta, que lo vemos un poquitín también por encima. Y luego, no todas estas medidas están muy claras, ¿vale? Particularmente lo que tiene que ver con la financiación. Esto suele ocurrir con mucha frecuencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Estas son las propuestas de Mario Draghi, pero esto es algo en lo que hay que trabajar,
¿no? Particularmente, como digo, en el tema de cómo financiar sobre todo esa transformación, porque como sabéis, os comentaba, la transición verde y digital es cosa de los Next Generation, pero es que los Next Generation se acaban el año que viene y no, ni está previsto, ni es conceptualmente creíble que haya una segunda parte o unos Next Generation 2.0, porque son una cuestión temporal, ¿vale? Relacionada con la recuperación post-COVID y que una vez superado ese salto, digamos, cualitativo de la economía, ya no tienen sentido. ¿Vale? Entre otras cosas porque, como sabéis, los Next Generation no se financian con el presupuesto normal, o alguna parte sí, pero básicamente no, con el presupuesto normal o con los recursos de los que dispone la Unión Europea, porque tampoco son tantos como para hacer ese tipo de inversión, ¿vale? Sino que se están financiando o se han financiado con base en una deuda, la emisión de deuda de la Unión Europea, una deuda que hay que pagar, ¿vale? Que hay que pagar en los próximos años. Entonces, no es dinero del que dispongamos, sino que es un dinero que hemos tomado prestado. Entonces, no tiene tampoco sentido, con independencia de que no puede descartarse este tipo de financiación ocasional solicitando deuda en los mercados financieros internacionales. No puede ser la norma común para desarrollar todo este tipo de políticas. ¿Vale? ¿Alguien me dice algo? ¿O se ha abierto así un micrófono ocasionalmente? Vale. Bueno, si queréis hacerme alguna precisión, pues abrís, ¿vale? Abrís el micrófono. Bueno. Como digo, algunas son controvertidas, particularmente el tema de la financiación, y las otras, pues bueno, más o menos consensuadas, sobre todo, como digo, por el tema del mercado único, porque también existe un estudio específico para esa cuestión, que es el informe LETA, ¿vale? Porque a ver, como se estaba comentando, o sea, digamos que existe una tendencia y quienes llevamos trabajando en esto muchos años lo sabemos. Hemos pasado de una brutal superación del concepto de mercado único, en el sentido de implementación de medidas sociales, de medidas ecológicas y otra serie de medidas que trascendían considerablemente el concepto de mercado único. Háblame, cuéntame, Ismael. Puedes abrir el micrófono, cuéntame. Sí, yo quería hablar por un compañero que ha estado haciendo el curso todos estos días, estas 2 semanas atrás. Entonces ha tenido que ir de vacaciones y no ha podido terminar de oír esta conferencia. Entonces, bueno, pues solamente pensar en él y decir que aunque no haya podido asistir, yo creo que se ha ganado el poder disfrutar de este curso. Después que le sea reconocido. Vale. De todas formas, me dices que hablas por un compañero tuyo. Sí, no sé si he puesto en contacto con ustedes porque de hecho se ha ido de vacaciones el pasado viernes, creo que fue. Sí, me ha mandado un correo. Javier García Jimeno. Sí, tranquilo, sí, ha mandado un correo al respecto, sí. No hay problema porque como ya he comentado yo al principio de la clase y como ya os comentará Sino Luz después, la grabación de esta conferencia va a ponerse en la plataforma para que la pueda visualizar cuando prefiera, y estas diapositivas que estoy poniendo yo ahora o esta presentación también se va a poner, con lo cual va a tener igual acceso que quienes estáis aquí en directo para poder verla en diferido, ¿vale? Tanto él como cualquiera que no haya podido asistir a la sesión de hoy. Muchas gracias, la verdad. Nada. De hecho, como ha estado haciendo todos los cursos, todos los módulos y todas las pruebas, pues no sé, considero que sería justo que se le reconociera también la posibilidad de tener este título como propio. Claro, bueno, en cualquier caso no es obligatoria la asistencia, ¿vale? Para la superación la superación del curso, ¿eh? Es simplemente una cosa complementaria, o sea que no habría ningún problema. Simplemente es, pues, si tiene interés en volver a visualizarla y en abordar todas estas cuestiones que vamos a abordar hoy, pues bien, y si no, no le va a afectar ni a él ni a nadie para la superación de la formación, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias, María Tomás.
Nada, no hay de qué. Bueno, pues como os comentaba, estamos hablando de la culminación del mercado único, ¿vale? Es verdad que el mercado único todavía tiene aspectos que no están plenamente integrados, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, algunos de ellos. Por ejemplo, el tema de los mercados, la unificación, o sea, perdón, el mercado de capitales, digamos, dinamización o cumplimentación, digamos, terminar definitivamente un mercado único en los mercados de capitales, ¿vale? En tema de financiación. En tema de ayudas europeas, ayudas de Estado, perdón, no hay unas ayudas europeas que sean, o sea, están las nacionales, pero no hay ayudas europeas a nivel pan-europeo, digamos, que incluyan a todos los países. Eso es una cuestión en la que se puede intervenir también. O bien, como veis, hay un Código de Derecho Mercantil Europeo cuya finalidad es facilitar, eliminar las barreras. O sea, hay países y países, ¿vale? Mientras, por ejemplo, los países bálticos tienen unas enormes facilidades para crear empresas, digamos que con menos trabas, de carácter burocrático o administrativo. Hay otros países, sobre todo en los países del sur, mismamente el nuestro, en el que las dificultades para crear una empresa o las trabas que se ponen son tan grandes que pueden llegar a ser disuasorios de una persona que tenga una idea comercial. Mientras que en otros países, digamos, como en Suecia, en países nórdicos, las facilidades para hacerlo todo vía online hacen que la creación de empresas sea una cuestión ágil, que facilite un poco o sea, que elimine las barreras y que facilite el desarrollo empresarial del país, porque la mayor parte del tejido, por ejemplo, en la mayor parte de Europa, pero especialmente en Europa, la mayor parte del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Entonces, se trata de darles un camino lo más fácil posible para facilitar su desarrollo empresarial, ¿vale? Incorporación al mercado único de sectores tradicionalmente excluidos del mercado único, obviamente, como eran la energía y las telecomunicaciones, y que la realidad demuestra que es necesario que pongamos exactamente también en común. Bueno, en el informe Letta también hace algunas recomendaciones en materia normativa, indicando la necesidad de priorizar los reglamentos. Los reglamentos, como sabéis, son directamente aplicables, no admiten, digamos, variaciones nacionales, mientras que las directivas sí, en el sentido de que cada país decide cómo conseguir el objetivo que la Unión Europea le propone, pero el camino por el que vaya a transitar para conseguirlo es, digamos, elegido de forma individual. Entonces, para la creación del mercado único es necesario que sea una regulación mucho más estricta, no dejar tanto margen a los países para decidir cómo consiguen esos objetivos, sino que hacerlo a través de reglamentos que identifiquen, digamos, que unifiquen todas las legislaciones de los 27 Estados miembros, básicamente, ¿vale? Esto es lo que dice el informe Letta sobre cómo cómo se podría perfeccionar el mercado único, terminar ese mercado único que se empezó en 1957, terminarlo, perfeccionarlo y favorecer así el desarrollo económico, digamos, central de la Unión Europea, ¿no? Que es el mercado con todas sus libertades, con todas las libertades. De hecho, habla de una quinta libertad, ¿no? Aparte de las 4 libertades de circulación, habla también de una quinta libertad que debería ponerse en común, una libertad de circulación que sería, digamos, la digital o la intelectual, ¿vale? Digamos, como la capacidad para investigar y para crear, que todo eso también fuera una quinta libertad, ¿vale? Aparte de también la propia libertad de movimiento clásica, digamos, de libertad de movimiento, de poder moverse entre todos los países europeos, establecer también un principio de libertad de quedarse, ¿no?
o sea, de que no tengas que necesariamente moverte de tu país o de tu entorno para tener un puesto de trabajo digno y adecuado, sino que puedas desarrollar también tu carrera profesional dentro de tu propio país sin necesidad de moverte. O sea que, digamos que en este sentido hay una, digamos, evolución de esas libertades clásicas que formaban o esos derechos que formaban parte de del mercado único, una evolución adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? Como digo, el derecho a quedarse, la libertad digital, ¿no? Digamos, o de creación digital o la libertad intelectual y demás. Bueno, como decía, después aquí tenemos a Sauli Niinistö, el finlandés, que hace una, digamos, propuesta que tiene que ver con claro, los problemas de los que hablaremos también un poquitín más adelante, los problemas severos de seguridad que afronta la Unión Europea desde que se produce la invasión rusa de Ucrania. Entonces, la idea de, como veis ahí en el gráfico este de aquí abajo, como veis, la idea de Niinistö es que ya no se separe, como ha estado haciéndose hasta ahora, por un lado la seguridad y por otro lado la defensa, digamos, la seguridad en el sentido de interior, el crimen organizado, el terrorismo, la migración, ciberseguridad, todos esos aspectos que entran, digamos, un poco dentro de la seguridad a nivel interior o civil, si me apuráis, y lo que es la política exterior o política común de seguridad y defensa, que tiene que ver con los conflictos armados, con la seguridad exterior, con el desarme, bla, 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 bla. Entonces, la experiencia o la evolución de los tiempos ha demostrado que no hay tanta diferencia entre uno y otro, que al final se acaban solapando, que ya no hay tanta diferencia entre lo civil y lo militar, ¿vale? Porque hay lo que se llaman estas guerras híbridas en las que hay ataques cibernéticos, por poner un ejemplo, por parte de otros países. Ya esa, digamos, línea divisoria entre lo interno y lo externo ya se ha borrado, ¿vale? O se está borrando. Y por consiguiente, crear una estructura que unifique ambos niveles, ¿vale? El interior y el exterior. Y de cara a posibles gestiones de crisis puedan abordarse acciones tanto a nivel político como a nivel operativo, es necesario que estas dos dimensiones se aúnen y propone la creación de una vicepresidencia de seguridad que incluya todo esto. ¿Vale? Que serían, como veis ahí abajo, asuntos exteriores, defensa, interior y otras que tengan que ver relacionadas con todas estas cuestiones, pero ya unificadas, y no el clásico como si fueran carteras ministeriales, pues por un lado interior o por otro lado exterior, sino que la realidad está demostrando que estas circunstancias se solapan, sobre todo a la hora de resolver, como digo, a la hora de resolver crisis. Y que es necesario tener una visión organizada y única para poder afrontarlas de forma más efectiva, ¿vale? Eso es lo que dice el informe Niinistö sobre la seguridad europea. Con lo cual, estos son lo que os estaba contando, una serie de propuestas de cara al futuro de la Unión Europea. No son todavía, están en debate, no son todavía realidades, pero son hacia dónde nos vamos a dirigir. Hasta ahora habéis estudiado lo que es la Unión Europea, cómo es la Unión Europea, y ahora yo os estoy dando la visión de hacia dónde vamos, por lo menos en lo que se refiere a políticas, ¿vale? Política comercial, política de seguridad, política económica. Pero además de esto, y sí que lo tenéis mencionado en los apuntes que se os ha proporcionado del módulo 5 del tema que estamos tratando, que es necesario hacer una serie de mejoras en el sistema presupuestario de la Unión Europea para poder afrontar, por supuestísimo, todos estos cambios que hay que realizar y, aunque no es una realidad, en principio está previsto para el año 2030, la posible ampliación de la Unión Europea a nuevos miembros, ¿no? Por consiguiente, no solo se trata, como veis, eso es lo que os he estado comentando hasta ahora, son políticas concretas hacia dónde van, sino ahora hay que buscar cómo las vamos a pagar, ¿vale? Y hay que hacer ciertas modificaciones para poder pagar todos esos cambios. Vale. No, bueno, en cualquier caso, recuerdo que el presupuesto de la Unión Europea
aparte de su presupuesto anual, se enmarca, digamos, en el contexto del marco financiero plurianual, que es el que determina cuáles van a ser, digamos, los límites presupuestarios, digamos, como aquí en España el techo de gasto y demás, para los próximos 7 años. El periodo actual se termina en el 2027, pero ya como con 2 años y medio antes, ya se empieza a plantear cuál va a ser el marco financiero plurianual siguiente, que como veis es el 2028-2034, y que está previsto que se presente en el tercer trimestre de este año, a finales de este año, en el que ya se van a incluir, digamos, las previsiones para todos esos años, ¿vale? Del 28 al 34, previsiones de naturaleza, como digo, presupuestaria o económica. Y si os estaba hablando de ampliación prevista para el año 2030, va incluida dentro de ese marco financiero, ¿vale? Es verdad que el marco financiero tiene cierto margen de flexibilidad, que se hacen revisiones para adaptarlo a las necesidades del momento. Es difícil hacer previsiones, sobre todo en estos tiempos que vivimos, a 7 años vista. Por eso, lo que respecta a cómo diseñar el próximo marco financiero plurianual, se prevé, porque esto aún son previsiones, que se den prioridad a proyectos estratégicos de innovación, energía, educación, digitalización y defensa, ¿vale? Todos estos, darles una prioridad que hemos reconocido, sobre todo con el tema de los fondos Next Generation, que son las actividades, digamos, las áreas en las que la Unión Europea quiere profundizar, ¿vale? Y validando el criterio de los proyectos estratégicos, es decir, destinar más dinero a lo que más importa, ¿vale? O a lo que tiene un impacto mayor. Por eso hablamos de proyectos estratégicos, y serían en innovación, por motivos obvios, energía por motivos obvios también, y educación, digitalización y defensa. Por consiguiente, las directrices, digamos, sobre las que parece que se está organizando este marco financiero, este próximo marco financiero, es dar prioridad a proyectos estratégicos de gran nivel, de gran impacto económico y social, como veis también educación, y por otro lado, equilibrar la predictibilidad de las inversiones a largo plazo con la flexibilidad. Porque, y luego lo vemos un poquitín en lo de los fondos europeos, si os acordáis, cuando empezó la crisis del COVID, antes de los fondos Next Generation, la mecánica era, pues bueno, probablemente todos estando, no sé si habéis tenido ocasión de trabajar con fondos europeos o no, pero es bastante probable que sí. Hasta el COVID se estaba trabajando con los fondos europeos, Fondo Social, FEDER, se estaba trabajando con los fondos de forma normal. Al producirse una situación de emergencia muy drástica, como fue la del COVID, hubo que disponer de una serie, obviamente el presupuesto, como todos los presupuestos públicos, y es lógico que esto sea así, el presupuesto de la Unión Europea está encajonado dentro de unas reglas muy estrictas. Si surge una emergencia, como ocurrió con el COVID, la posibilidad de hacer transferencias de unos fondos a otros estaba prácticamente anulada, era imposible, de tal manera que ante una situación de emergencia en la que hay que sacar dinero de cualquier parte, como nos ocurrió con el caso del COVID, la rigidez de la estructura de los fondos comunitarios impidió tener un acceso rápido a los fondos que solucionaran el problema, digamos, al menos con inmediatez. Después ya a medio plazo ya se hicieron los fondos Next Generation y se saldó, digamos, se saldó esa cuenta. Pero lo que era el primer impacto no se puede hacer si el presupuesto no tiene un cierto margen de flexibilidad. Esta lección aprendida ha hecho que tanto en los fondos, como lo veremos ahora, en la reestructuración de los fondos en sí, como en el marco global del marco financiero, se tenga muy en cuenta que tienen que ser lo bastante flexibles como para adaptarse a situaciones. Podemos preverlo, pero no podemos tener un sistema demasiado rígido que nos impida reaccionar
con agilidad a posibles crisis que puedan surgir en la conciencia de que este tipo de situaciones van a seguir produciéndose, sean sanitarias o sean de cualquier otra naturaleza, energéticas, del modo que sea. Entonces, esta misma idea de destinar el máximo dinero, destinar el dinero a aquellos proyectos de impacto y de que el dinero que se utilice para los fondos tenga flexibilidad y se pueda pasar, por ejemplo, que fue lo que se hizo con el COVID, se pueda pasar del FEDER al Fondo Social y se puedan, por ejemplo, reutilizar remanentes que no se habían utilizado de años anteriores y este tipo de cosas, que son lo que condicionaría la flexibilidad presupuestaria, se traduce también a nivel más pequeñito al modo de gestión de los fondos europeos. ¿Vale? Entonces, sería reducir los programas. Ya sabemos que hay 1000 programas en cada uno de los fondos europeos gestionados por la Comisión, gestionados por los Estados miembros y de distintas maneras. Entonces, reducir toda esa panoplia de programas y concentrarlos, lo que os estaba diciendo, exactamente lo mismo, concentrarlo en planes, digamos, también un poco de carácter nacional, pero que tengan implicación, obviamente, porque son fondos europeos, tienen que tener implicación comunitaria, pero, digamos, planes diseñados de forma más estratégica, ¿vale? Y más grandes. Y no programas que, coinciden con determinadas prioridades de la Comisión o determinadas prioridades de la Unión Europea, pero que no están, digamos, pensados de forma estratégica como para que formen una unidad. Digamos que la idea del futuro de los fondos europeos pasa precisamente por eso, por reducir programas y concentrarlo la inversión que se hace en políticas de alto impacto, pero con implicación siempre comunitaria. Y un presupuesto basado en políticas y no en programas, ¿vale? Como digo, proyectos de alto impacto y alto valor añadido. Eso por lo que respecta, digamos, a la lección aprendida del COVID y de los fondos Next Generation, ¿vale? Hasta ahora, pues sí, se iba dedicando pues un dinero pues al Erasmus, a distintas políticas o a distintas prioridades que tenía la Comisión, pero los fondos Next Generation no solo pretendían salir del paso de la crisis de la COVID, sino relanzar la economía europea, actuar sobre determinados aspectos, digamos, de cara a futuro. No simplemente lo que es salir del bache en el que nos habíamos metido, unos países más que otros, sino que fomentar unas economías de futuro que tuvieran mayor viabilidad, invertir en aspectos de futuro. ¿Vale? Esa lección, como digo, es la que parece ser que va a orientar los futuros cambios tanto del marco financiero plurianual como en el modo en el que vamos a gestionar y desde luego vosotros, desde el ámbito de cualquier ministerio que manejáis muchos fondos europeos, en condiciones normales y Next Generation en este caso también, vais a veros implicados, ¿no? Vais a ver cómo ocurre se lleva a cabo este tipo de transformación, como digo, en principio, a partir del año 2028. Y, por supuesto, como os estaba comentando, también una ampliación de las fuentes de financiación. Lo que os decía, este periodo incluye una hipotética, no es segura, pero una hipotética incorporación de nuevos miembros a la Unión Europea en el año 2030, para lo cual se va a requerir, obviamente, mayor financiación. Luego lo hablamos un poquitín en detalle. Y para la, financiación de todas lo que os decía, ¿no? El informe Draghi, quizás el tema más controvertido es el de la financiación, es el cómo financiarlo, esto siempre ocurre, ¿no? Pero nadie pone en cuestión a estas alturas que es necesario, ahora lo vemos un poco por encima, que es necesario encontrar nuevas formas de financiación del propio presupuesto, ¿vale? Del propio presupuesto de la Unión Europea. Os estaba explicando antes que los Next Generation se han financiado emitiendo deuda en los mercados internacionales, pero no directamente
derivados del presupuesto de la Unión, excepto en lo que tenía que ver con los que se financiaron, digamos, la parte de los fondos europeos del Fondo Social que se dedicó también a pequeñas partes, se dedicaron a los Next Generation, pero lo que es el grueso se hizo con una emisión de deuda. Entonces, sin descartar que esto pueda hacerse en el futuro, para momentos puntuales o cuestiones ocasionales, es necesario encontrar nuevas formas de financiación de la Unión Europea, en lo que se lleva trabajando ya mucho tiempo, pero que cada vez van tomando un poquitín más de forma, ¿vale? Resumidamente, las fuentes de financiación de la Unión Europea, las que existen ahora, es decir, cómo se financia el presupuesto ese de la Unión Europea, viene de 4 fuentes principales, que son los derechos de aduana que recolectan los Estados miembros, y que, bueno, después se hace una composición. Esto no es exactamente así, ¿no? Es decir, no es automático, hay unos procesos matemáticos, pero es para simplemente saber, no explicar cómo funcionan, sino para que simplemente se sepa cuáles son las fuentes originarias, ¿vale? De dónde provienen los fondos de la Unión Europea, que serían los derechos de aduanas, una parte de la recaudación del IVA de cada Estado miembro, contribuciones directas, o sea, un pago directo de los Estados miembros, pago que depende de la renta nacional bruta, un porcentaje de esa renta nacional bruta, y digamos el último que se ha incorporado, que es un ingreso que tiene que ver con los residuos de plástico no reciclados, porcentajes de, bueno, aunque es un recurso que tiene demasiadas excepciones y bueno, es un poco problemático, no reporta grandes ingresos y da muchos problemas. Entonces, se han estado valorando ya desde hace bastantes años cuáles pueden ser otras posibles fuentes de financiación para la Unión Europea, como digo, para su propio presupuesto per se. Actualmente, como veis, están pendientes de aprobación, elevar del 25 al 30% el tipo de referencia para el comercio de emisiones de la Unión Europea. Actualizar el mecanismo de ajuste en frontera, lo que es el mercado de bonos de carbono, en particular equiparar los precios de la producción del carbono dentro y fuera de la Unión Europea, y un recurso que tiene que ver con, que sería a nivel nacional, pero que tendría que ver con los beneficios, particularmente los beneficios extraordinarios de empresas multinacionales. Como digo, esto está todavía en estudio y hago extensiva la observación que hice arriba, también a la de abajo. No me interesa tanto saber, o sea, no es tanto para saber exactamente cómo funciona, sino saber que tiene que ver o que se prevé que los ingresos tengan que ver, por un lado, con el tema de las emisiones contaminantes, las empresas multinacionales, ¿vale? O un impuesto sobre las empresas multinacionales, porque ha habido otros que se han debatido, pero parece ser que estos son los que tienen, digamos, un poco más de predicamento en este momento. Vale. Bien. Pues, como os comentaba, os he hablado de las políticas, de la evolución de las políticas, os he hablado de la evolución del presupuesto, y ahora quiero hacer algunos comentarios que tienen que ver con los problemas actuales que tenemos en la Unión Europea y que tienen que ver con su ubicación dentro del contexto internacional, ¿vale? Que serían, como digo, por un lado, la guerra comercial en la que estamos inmersos, de la que podemos hablar un poco, y la cuestión de la ampliación, ¿vale? Entre otras cosas, como digo, no tanto por una ampliación que estaba descartada desde el año 2013 por distintos motivos, ¿vale? No simplemente por una cuestión de ampliación del mercado o de, como ocurrió en el 2004, de compensación de la deuda, digamos, histórica con los países del otro lado del telón de acero, sino simplemente como pura y dura, y eso es así como se habla de ello en Bruselas, pura y dura necesidad geopolítica para defendernos de Rusia, ¿vale? Eso ha hecho que se despertara otra vez el tema de la ampliación, que, como digo, estaba poco, digamos, estaba poco o nada considerado, por supuesto, ni en la Unión Europea en sí, dados los problemas que hemos tenido con algunos de los últimos países incorporados, sino también los Estados miembros reticentes a una nueva
a una nueva ampliación, porque al final, al hacer la ampliación, y luego lo vemos un poquito, cambian las fuerzas, la capacidad de fuerza de cada uno de los estados dentro de la Unión Europea, y eso obviamente plantea problemas de otra naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando estamos volviendo otra vez a considerar, digamos, el aspecto nacional de las políticas o la capacidad nacional de vetar o de no vetar determinadas políticas y de ser los Estados miembros los que controlen el progreso de la integración, ¿vale? Y no una entidad supranacional y haya que conformarse con medidas que no se adoptan por unanimidad, sino por mayoría absoluta y demás. Bueno, pero voy a empezar por el tema de la guerra comercial, hacer un pequeño comentario para no excederme más de las 10 en esta primera parte. El tema de la guerra comercial. ¿Vale? O cómo está intentando la Unión Europea, no voy porque todos leemos las noticias, todos vemos el telediario, sabemos más o menos lo que está pasando, simplemente voy a expresar cómo la Unión Europea está intentando afrontar esta nueva situación, ¿vale? Para eso, digamos que estamos en una situación en la de buscar, obviamente, si tu principal socio comercial te está poniendo muchas trabas para tanto importar como exportar bienes, poco menos que no te queda más remedio que buscar socios más solventes o más estables, digamos, que no, o menos abusivos incluso, si vamos a ello, ¿no? Con los que establecer tus relaciones comerciales. Así, en los últimos tiempos, la Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur, en este momento, un acuerdo comercial con Mercosur, ya está, o sea, está realizado el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, pero ahora te doy paso, ¿vale? Un segundito, Julio César, ahora te doy paso. El acuerdo de libre comercio con Mercosur está hecho, pero está paralizado porque Francia tiene serias dudas al respecto. Y recientemente, creo que ha sido ayer o antes de ayer, hay ya un acuerdo para celebrar un tratado de libre comercio con Indonesia y se prevé para finales de año, también con India. Puedes hablar, Julio César, que he visto tu mano ahí levantada. Cuéntame algo. No, nada, que me llama la atención que no esté los nuevos socios China, por ejemplo. Es simplemente la duda. Me resulta extraño que no esté China. Que digo yo que también será un nuevo socio que se debe tener en cuenta, digo yo. Obviamente, sí. Pero como no está puesto aquí, no lo sé, que a lo mejor es. Bueno, es que, claro, no, es que ¿sabes qué pasa? Sí que es verdad que hay previsto, hay una cumbre, pues espérate, yo no sé, pues ahora por estas fechas una cumbre con China, pero yo he puesto estos porque son con los que ya hay, por lo menos, vale, como mínimo, acuerdo político de celebrar un tratado de libre comercio. Vale, sí que hay hay ya unos inicios, digamos, de esto, pero con China no hay, digamos, ninguna base, ¿no? Digamos, todavía. Hay sí, o sea, sí, además es, digamos que quizás es particularmente lo más interesante, digamos, en términos de peso comercial. Y sé que ha sido, yo creo que no sé si es este mes o el mes que viene, hay una cumbre China-Unión Europea para tratar todas estas cuestiones. O sea, que efectivamente así es, o sea, que como socio comercial está, digamos que es goloso y está. Claro, por eso que me llama la atención, ¿sabes? Pero ya está, que no. Gracias por la aclaración. Nada. Sí, ahí está. Ya te digo, yo creo que es, pues es que no sé si es este mes o para el mes que viene, ¿eh? O sea, que está al caer. Ya te digo, lo de Indonesia ha sido ayer o antes de ayer, ¿eh? Que tampoco. Por eso te digo que sí. Mercosur ya lleva un poco tiempo y el de India también está en pañales, ¿eh? El de India está, pues, para ver si para final de año hacemos algo. Claro, es que estas cosas, como nos han caído, o sea, digamos que lo de los aranceles de Trump nos han caído un poco así como de repente, no tienes más que coger, mandar una carta, decirte subo los aranceles, es rápido, pero intentar conseguir un acuerdo de libre comercio es dificilísimo. Requiere unas negociaciones internacionales y diplomáticas de alto nivel que llevan mucho más tiempo que no simplemente coger y decir, mira, te subo el precio y ya está, ¿no? Claro, entiendo, vale.
Vale. Entonces, por eso os estaba comentando, en general, búsqueda de nuevos socios comerciales, y luego también hay una serie de herramientas de las que se ha dotado. Si os acordáis, cuando empezó todo esto de la subida de aranceles y tal, ¿no? Pues rápidamente la Unión Europea se puso en marcha de decir, bueno, vamos a buscar mecanismos para defendernos de esto, al margen de, como digo, encontrar nueva gente con la que comerciar, digamos. Como esto va a llevar tiempo, pues vamos a ver si tenemos posibilidades de reaccionar frente a eso que se considera, a ver, Trump lo considera una consecución, digamos, considera que es un ataque a su seguridad nacional y que la seguridad nacional estadounidense solo puede protegerse con una subida de aranceles. El argumento es complicado, pero es el que hay. Es el que hay. Entonces, la aplicación de este tipo de aranceles para Trump es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, eso es mentira, pero bueno. Claro, obviamente. De hecho, se apoya como en la primera que hizo, se apoya como en una ley de 1977, una ley de emergencia nacional. Y hay otra ya del siglo XIX casi, ¿no? Una ley exactamente. Como si estuviésemos aquí, no sé, vamos para atrás, pero bueno, vamos, que no quiero tampoco entrar mucho en polémica con Trump. No, bueno, sí, polémica poco, es lo que hay. Lo que pasa es que esta ley de 1800, no sé qué, el Tribunal de Comercio de Nueva York estimó que no era de aplicación y tal. Bueno, de hecho, lo que tú estás diciendo, o sea, creo que fue por el arancel de... no me acuerdo exactamente el que basó en esa ley del siglo XIX. El Tribunal de Comercio de Nueva York decretó que no era de aplicación esa ley y por consiguiente anuló ese arancel. Con lo cual, desde la Unión Europea dijimos, uy, pues aquí hay como una luz, ¿no? Hay como una luz, sí, las propias entidades norteamericanas dicen que esto no puede ser posible, a lo mejor nos libramos un poco de esto, ¿no? Y la respuesta ha sido, teníamos previsto, pero había negociado la Unión Europea con Estados Unidos un arancel del 10%, básico, digamos un arancel básico del 10%, 12% para las importaciones de acero y aluminio, ¿no? Y entonces, si se podía, digamos, anular por esta vía ese tipo de aranceles, pues mejor que mejor, o digamos que se lo anulaban, ¿no? Y la respuesta ha sido, sí, bueno, esto me ha anulado estos aranceles, pero ya tomando una carta y entonces en vez del 10% te pongo el 30%. O sea, así. Digamos que esa actitud imperialista o esa actitud abusiva, sí. Claro, está ahí. Dictatorial casi, diría yo, vamos, sí. en plan... Y además a mí yo hago, sí, imperialista, vamos, hago lo que yo, pues si no queréis esto, pues hará esto y ya está, esas son sus formas y ya está. Y sí, son lentejas, y entonces sí, ha estado, y además exacto. la gente... los otros países dicen, ¿no? Dices, es que encima esto es una carta que es como una plantilla, que nos manda a todos la misma. ¿Sabes? Va con su rotulador firmando ahí con su y con esa firma que tiene ahí que debe tardar 3 horas. Como si fuesen fichas. Sí, absolutamente. Y espera, que tú me caes mal porque a mi amigo brasileño le has metido caña, pues a ti te pongo un 50%. O sea, es como, ¿sabes? Entonces, claro, es lógico que desde hace tiempo, directamente, vamos, desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, en la Unión Europea han estado planteándose, oye, ¿cómo nos defendemos de este tinglao? ¿No? ¿Cómo nos podemos defender? Entonces, las posibilidades de defensa pasan por las contramedidas, es decir, tú me pones aranceles a mí, yo te las pongo a ti, ¿vale? Por recurrir a la organización, a la OMC y reclamar daños, digamos, porque estas son medidas completamente arbitrarias que no entran dentro de la Organización Mundial del concepto de Organización Mundial del Comercio y que podrían llevar a, digamos, o sea, proponer una queja para solicitar, oye, mira, que esto no está bien, que fueran anuladas y se solicitasen daños y perjuicios por lo que está ocasionando. Pero claro, es un proceso lentísimo que cuando queramos, pues igual ya, sabes, que cuando quiera llegar al final, pues igual ya ni está Trump en la Casa Blanca, o sea... Entonces, tampoco parece muy viable. El tema de las contramedidas o de los, digamos, aranceles en represalia a los que te ponen a ti, esto, por ejemplo, Francia desde el principio dijo, venga, pues caña, ¿no?
venga y vamos a ponérselo nosotros también a ellos para que vean un poco lo que es, ¿no? Pero desde ciertos, en Berlín, sobre todo, los alemanes, y no sé qué han dicho, bueno, vamos a tomárnoslo con calma, vamos a no meter el dedo en el ojo, porque no se sabe por dónde va a salir, ¿no? Entonces, como os comentaba, la propuesta es el 30%, un arancel generalizado, ¿vale? Generalizado del 30% a todos los productos provenientes de la Unión Europea a entrar en vigor el 1 de agosto, o sea, el mes que viene. Entonces, digamos que la Unión Europea ha decidido frenarse y no aplicar ningún tipo de arancel de represalia, por lo menos hasta el día 1, a ver si conseguimos llegar a un acuerdo razonable para solventar la situación. Si no, en principio, dice la Unión Europea que preparado está y que sería la respuesta, digamos, más plausible, como digo, a partir del día 1 de agosto. Luego también la Unión Europea tiene, a través de un reglamento comunitario, se ha dotado de lo que se llama el instrumento contra la coerción. No se ha utilizado nunca, es una cosa completamente nueva, pero digamos que es una habilitación, digamos, ha habido como un amago y tal, pero es como una especie de habilitación para imponer multas a países terceros. Obviamente la Unión Europea puede actuar dentro de sí misma, pero para defenderse, digamos, para defender su mercado de ataques, digamos, o de abusos, ¿vale? De países terceros, pues podría imponer multas que obviamente serán básicamente en forma de arancel extraordinario, por ejemplo, ¿vale? Poner multas y demás. Está pensado para que lo primero se pueda llegar a una solución negociada, pero en caso de que no se pueda llegar negociada, imponer algún tipo de multa, ¿vale? No, como digo, no se ha utilizado nunca, o sea que estamos caminando sobre cáscaras de huevo en toda esta cuestión. No sabemos cómo va a reaccionar, cómo van a reaccionar los otros países, cómo van a funcionar las cosas, porque estamos ante un escenario bastante nuevo y entonces vamos pasito a pasito y con calma para ver cómo resolvemos esta situación. Como digo, lleva tiempo preparándose la Unión Europea para esta eventualidad. Ahora veremos a ver cómo salimos del paso. Vale, pues me queda, voy a contaros un poquitín de la ampliación. Vamos a ver, de la futura ampliación, como os decía, bueno, ahí tenéis el mapa de los países que forman parte de la Unión, que yo ya llega un momento en que ya a veces, y mira que llevo trabajando en esto desde 1992, y ya a veces digo, ¿es miembro o no es miembro? ¿Es miembro del... ¿Tiene el euro o no tiene el euro? Ya a veces hasta a mí me cuesta, ¿eh? O sea que... Ahí tenéis el mapa de los miembros, de los potenciales candidatos, que tenéis ahí en verde, de los antiguos miembros, es decir, los que ya han salido de la Unión Europea, los que forman parte de la Unión, y los candidatos, aunque tenéis ahí, bueno, Turquía, pero bueno, ya sabéis que lo de Turquía es como, bueno, lleva toda la vida ahí. Marruecos, yo creo que Marruecos en alguna ocasión también ha solicitado el ingreso en la Unión Europea, al margen de la cuestión de los límites geográficos de lo que cada uno considere que es Europa o no. Lo cierto es que, bueno, lo de Turquía es un poco, de momento es un poco perdido, pero sí que Georgia, Ucrania, bueno, esos sí que, como sabéis, porque lo tenéis en los apuntes que se os han facilitado en el curso, esos están ya en una situación, digamos, un poquitín más avanzada, con categoría ya de país candidato, ¿vale? No potencial candidato, sino como candidato. Como digo, se excluye Kosovo, que tiene algunos problemillas todavía que resolver. Bueno, la cuestión es, ¿qué hacemos con la ampliación? Si se produce, va a haber que modificar, hacer algunos cambios en las instituciones, ¿vale? Y también, como os comentaba, va a haber que incrementar los recursos, ¿vale? Principalmente porque, como sabéis, uno de los, a pesar de forma completamente inesperada, uno de los países con los que, digamos, desde que se hizo la cumbre en Granada, ya se dijo abiertamente que Ucrania estaba, digamos, en la línea de salida para formar parte de la Unión Europea. Ucrania es un país que, al margen de la situación que tiene ahora, lo primero va a quedar devastado, con lo cual va a necesitar una cantidad de recursos ingente. Segundo, es un país de 40 millones de habitantes, lo que significa que va a ser un país importante dentro de la Unión, ¿eh? Va a ser un país importante dentro de la Unión.
y además es un país eminentemente agrícola. ¿Vale? Con lo cual, por un lado, sí que es importante, pero por otro lado va a tener unas profundas implicaciones, sobre todo en lo que se refiere a la política, a la política agrícola común, ¿vale? A lo que llamamos la PAC. Y va a tener un fuerte impacto que va a haber que recalcularla, ya va a haber que modificarla para adaptarla a esa nueva situación, ¿no? Eso por lo que respecta a los otros, son países más pequeños y van a tener un impacto más pequeño. Pero particularmente, como digo, el tema de Ucrania es bastante interesante en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues por un lado, que con tanto, a ver, la adopción de medidas por unanimidad tiene la ventaja de que cada uno, digamos a nivel de Unión Europea, tiene la ventaja de que cada uno puede, digamos, abstenerse de aquellas cuestiones que no le resultan convenientes. Eso poco tiene que ver con el método comunitario, en el sentido de que precisamente es la mayoría, cuando se te impone, la mayoría impone a una minoría, una decisión que no le convence, digamos que no le convence, es entonces cuando se plasma, digamos, la supranacionalidad, ¿no? Lo otro es, pues bueno, un acuerdo entre iguales, ¿no? Entonces, el problema de que haya muchos países es que muchos países pueden vetar. Con independencia de que hay un cálculo, digamos, que tiene que ver no solo con el número de países, sino también con la población a nivel europeo, que, digamos, estaría en contra de una medida cualificada, de una medida determinada, perdón. La mayoría cualificada habría que recomponerla en función de esa nueva población que entra, que creo que son como aproximadamente unos 80 millones de habitantes más, ¿no? Y esto en detrimento también de la unanimidad. Es verdad que hay unas cláusulas pasarela que permiten pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada sin reformar los tratados, simplemente por acuerdo. Pero todas estas cuestiones habría que, como digo, recalcularlas y reubicarlas para que se correspondieran a la nueva situación. Lo mismo pasa con el Parlamento y con la Comisión. Porque al haber tantos países, estamos hablando de que serían ya más de 30, no todos los países podrían tener representación, ¿vale? Como lo tienen ahora. Habría, digamos, como unas representaciones rotatorias. Primero estaría, vale, pues una temporada, o sea, por ejemplo, un trimestre un país, otro trimestre otro, entre varios países de escasa población, como digo, también se tiene en cuenta la población de la Unión, irían alternándose en su presencia en las instituciones europeas. Por lo que respecta al dinero, lo que os he contado antes, ampliar el presupuesto para poder afrontar esta situación particularmente, revisar políticas como la exterior, la de seguridad y defensa, porque, como digo, estos países van a hacer de, digamos, muro de contención frente a Rusia. Las reformas de calado, sobre todo en políticas de cohesión, por un tema de equilibrar el PIB per cápita de esos nuevos países que, digamos, que están en una situación económica inferior a los actuales miembros. Y, como os comentaba, la PAC, por el tema de la incorporación de Ucrania. Bueno, la cuestión es que todo esto esto de la ampliación, como digo, que da miedito porque el resultado del Big Bang, lo que se llama el Big Bang, aquella primera ampliación a la Europa del Este que se hizo en el 2004, porque entraron todos ahí como, todos a la vez y tal, ¿no? Está claro que ahora no se va a hacer así, sino que va a ser un proceso gradual en el que van a ir entrando, no solo van a ir entrando los países poquito a poco, o mucho menos o mucho más despacio, sino que además también se está pensando en que no tenga, porque como hemos tenido, no tengo tiempo aquí de explicarlo, pero como ha habido tantos problemas con los fondos europeos, de hecho, hay una cláusula, se creó una cláusula para, digamos, descaradamente para los casos de Hungría y Polonia, una cláusula por la que se podría denegar los fondos europeos a aquellos países que no cumplieran con, digamos, bueno, en realidad es que no cumplieran con los derechos humanos, es la verdad. Pero, bueno, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas... Tenemos unos cuantos ya en Europa, ¿eh?
Exactamente. Exactamente. Por eso. Entonces digamos que ese tipo de problemas han llevado a la conclusión de que vamos a ir despacito y a lo mejor no dar acceso a los fondos europeos así tan rápidamente, sino que ir haciendo un acceso gradual a medida que la gente va demostrando. Pero además he hablado de Ucrania en términos, digamos, así como un poco objetivos, pero es cierto que Ucrania tiene unos problemas severísimos de corrupción, ¿vale? A nivel institucional. Entonces, darle dinero a Ucrania no está muy claro si no será un saco sin fondo en ese sentido. Al margen de las necesidades que tiene, de la reconstrucción y del problema que tiene, lo cierto es que la estructura institucional y la forma de gestión de las autoridades ucranianas, tal y como eran hasta ahora, eran un agujero negro. Entonces plantea muy severísimos problemas dar acceso a países que no han demostrado tener un rigor presupuestario suficiente, importantes cantidades de fondos europeos. Este tipo de cosas, y no digo subjetivo en el sentido de que sea mi opinión personal, bueno, lo es porque he hablado con gente que sabe de estas cosas, pero no porque yo misma lo haya estudiado. Ay, se me ha ido, no sé lo que iba a decir. Bueno. Ucrania. Sí, Ucrania. Bueno, no sé, iba a decir algo que no era. No sé, bueno, seguro que se me ocurre después. Que la cosa vaya yendo poquito a poco para que... ya sé lo que iba a decir, que es que no solo, quiero decir que muchas veces, lo digo desde la perspectiva personal, porque tengo la impresión de que muchas veces todas estas cosas se ocultan a la ciudadanía. Todos estos riesgos todos son ocultados a la ciudadanía. Por eso digo que no ha sido fruto de un estudio, sino que yo he hablado con gente que sabe sobre estas cosas y me han dicho, oye, cuidado porque en Ucrania está pasando esto, o ha pasado esto, o estas son la situación que tienen en Ucrania. Cuidado con darles dinero así tan fácilmente. No darles dinero, sino obviamente hacerles partícipes de lo que tenemos los demás, que son los fondos europeos, ¿no? Y esto a los ciudadanos europeos tampoco se les puede decir, porque entonces se nos asustan. Y, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Ya es difícil, pues así lo será muchísimo más, ¿vale? A eso me quería referir con lo de la opinión personal, que la opinión de los ciudadanos, digamos, ahí también está un poco mediatizada porque se intenta no hacer llegar a los ciudadanos todos estos riesgos para que no se asusten. Bien, pues creo que con esto, ¿vale? Con esto he terminado la primera parte. Como siempre, tengo que deciros que yo siempre me paso de tiempo. Pero intentaré, bueno, lo que voy a hacer es en la segunda hacerlo un poquitín más corto y si os parece, si terminamos un poquitín antes de tiempo, pues nada, pues nos vamos todos a desayunar, a tomar un café, sigo haciendo la parte del compromiso ciudadano. Que como digo, no tiene mucho que ver con todas estas cosas, os he estado hablando de, digamos, perspectivas de futuro, de la Unión y demás, y ahora vamos a hablar de la implicación de los ciudadanos en ese futuro de la Unión, ¿vale? Voy a cerrar esta presentación que, como os digo, no os preocupéis porque os las voy a poner en la plataforma, si no os las va a poner, yo se las paso a Luz para que os las ponga y voy a pasar a la presentación de la parte 2, que es, digamos, el último epígrafe que tenéis en el módulo 5, que es la parte del compromiso ciudadano, ¿vale? A ver, voy a poner pantalla completa también. Vale. Muy bien. Vale. Y como digo, voy a intentar, a ver si termino pronto. Voy a hacerlo a lo mejor un poquitín más rápido, termino pronto y tenemos ocasión de dialogar sobre todas las cuestiones que os apetezca. Y si no queréis dialogar y queréis ir a tomar un café, pues nos vamos a tomar un café. Y así aprovechamos pues más o menos hasta las 11 o así, ¿vale? ¿De dónde venimos y a dónde vamos con esto del compromiso ciudadano? ¿Qué es lo que...? Porque os habrá extrañado, ¿no? Os habrá extrañado cuando veis ahí de qué es esto del compromiso ciudadano aquí al final del tema 5, de qué habla esto de la Unión Europea, ¿qué es esto? ¿No? Pero a todos yo creo que nos resulta un poco chocante. Bueno, como os decía, tiene que ver con el déficit un poco de democracia participativa.
¿vale?, dentro de la Unión Europea. Todos sabemos que hay una democracia representativa, y es que nosotros, a través de la elección de los ciudadanos, y os lo dice alguien que da clase de Derecho Constitucional, y estoy harta de decirlo una y otra vez, la democracia representativa a través de los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente en el Parlamento, en este caso en el Parlamento Europeo. Pero sí que hay una carencia de democracia participativa, a nivel participativo de la Unión Europea. No representativo, sino participativo. Esto tiene que ver, esto se debe a varios factores que tenéis ahí puesto. La baja cultura participativa de la Unión Europea. En el sentido de que tampoco ni existe, o sea, sí existen y los vamos a ver. Existen ciertos cauces a través de los cuales se puede participar, los ciudadanos pueden participar en la toma de decisión comunitaria. Pero la mayor parte de la gente los desconoce. No sabe la posibilidad que tiene, no sabe que están disponibles para ellos, y la verdad es que, y lo vamos a ver un poco, aunque solo sea por encima, tampoco dan tan buenos resultados como para que merezca la pena pegarse, digamos, el esfuerzo que supone una iniciativa legislativa ciudadana o alguna cosa de las que se prevé. Pero lo cierto es que la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? Fragmentación del sistema de participación en la Unión Europea, porque se han ido incorporando poco a poco en el tiempo. Entonces, no hay una visión global o no hay una visión de conjunto que permita saber exactamente cuál es el cauce para hacer una petición, que tú tienes una petición, no sé si hacerlo a la comisión, si hacerlo al Parlamento, no sé cómo hacerlo, incluso a veces se solapan unos con otros. No está estructurado, digamos, de forma global o de forma unitaria. Acceso desigual a la participación. Esto lo digo muy claro. No es lo mismo un ciudadano que tiene un problema, que intenta presentar presentar su visión o su petición o su queja o su perspectiva a la Unión Europea, que los que están mediatizados, obviamente, que tienen mucha más fuerza, mucho más recursos, muchos más. Y estoy hablando de ONGs, de lobbies, ¿vale? Todo eso que además son muy cercanos a Bruselas y que están acostumbrados, es lo que se llaman los insiders, que son los que están acostumbrados a trabajar ahí en la comisión. Entonces tienen gente, me refiero a lobbies, ONGs, partidos políticos, que tienen gente que está allí metida y que son capaces de hacer valer sus opiniones, y que tienen medios económicos y personales, porque hay que estar allí, hay que estar en Bruselas, y de hecho están allí. Tienen sus oficinas ahí en Bruselas y tal, para crear, digamos, una especie de presión en favor de sus perspectivas, que era un ciudadano de a pie. Está claro que hay una desigualdad patente que no puede salvarse así como así, ¿vale? Y luego integración limitada en la toma de decisiones. Esto lo vamos a verlo un poquito. ¿Para qué sirve al final? Vamos, hablando en plata. Es decir, sí, todos estos esfuerzos, pero ¿qué? ¿Me van a sacar una norma que me arregle este problema? ¿Voy a conseguir una satisfacción de un tema que me preocupa? Pues poco. La prueba es que poco. Por eso este es el lamentable punto de partida por lo que respecta a la democracia participativa en la Unión Europea. De ahí que se plantee como opción de futuro cómo mejorar todo esto en aras de implicar más a la sociedad europea en el mismo proceso de integración. ¿Vale? Entonces, una de las formas que se ha hecho es lo que se llamó la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Luego lo vemos, no es la primera ni mucho menos que se hace, pero durante los años 21 y 22, aunque en realidad estaba previsto que fueran 2 años, pero como coincidió un poco con el tema de la COVID, se quedó solo en 1 año, ¿vale? Las instituciones decidieron convocar lo que se llama la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que se permitiera o digamos que sirviera de cauce para que los ciudadanos europeos dieran su opinión sobre lo que pensaban que estaba siendo el proceso de integración europea y qué es lo que les gustaría que fuera en el futuro. ¿Vale? Por eso pongo ahí que no tenía límites de contenido. Si los ciudadanos pensaban que había cosas que había que modificar, incluso a nivel de derecho primario, de tratados, todo se podría considerar. ¿Vale? Entonces se hizo como un proceso participativo en el que los ciudadanos, a través de una plataforma multilingüe, de una serie de paneles y demás, de una serie de medios, incluso dentro de los estados, aquí en España se hizo un sistema bastante
bastante sólido en el que participaron 15 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y la Federación Española de Municipios y Provincias, y no sé qué, que presentaron una serie de propuestas y demás, porque claro, todo esto hay que canalizarlo un poco, pero en el que se esperaba la participación, por supuesto, de ONGs, de federaciones, incluso de los propios países, pero que se presentaron propuestas a valorar sobre el futuro de Europa. ¿Vale? Digamos que es un foro de debate. De estos ha habido varios, los vamos a ver ahora. Pues el último foro de debate que ha tenido lugar, que ha sido, como digo, en los años 21 y 22, en el que se hicieron 4 paneles ciudadanos con 200 personas representantes de todos los países de la Unión Europea, ¿vale? De todo el territorio, elegidas al azar, formaban parte de esos paneles. Y luego un plenario en el que se debatían, que recibían esos paneles, eran temáticos, ¿vale? Entonces recibían la información que les iba llegando a través de cualquier vía, no solo estatal, ¿vale? Sino de cualquier tipo de organización que quisiera aportar su propia visión, y después se elevaba al plenario, el plenario también compuesto por ciudadanos, que llegaron a, como veis ahí, en 3 sesiones deliberativas dieron lugar a 178 recomendaciones que se han pasado a las instituciones europeas y que están todavía en proceso de, digamos, extraer consecuencias y ver a ver lo que se hace. Como os decía, los paneles tenían que ver con distintos aspectos temáticos que tenéis ahí. Cambio climático, salud, con todos esos, ¿vale? Bueno, como os comentaba, no es el primer debate que se ha hecho sobre Europa, de hecho es el quinto. ¿Vale? Y hago un pequeño repaso. El primero que fue, no porque tal, sino para que veáis la diferencia, el primero que tuvo que ver en el periodo de entreguerras, cuando se estaba considerando la necesidad de la integración europea, que era una cosa como de élites, ¿vale? Y entonces estaba ahí el señor del Coudenhove-Kalergi y, digamos, una serie de intelectuales que consideraban, ¿vale? Hacían un debate sobre que Europa debía estar unida porque, como os comentaba, para defenderse de las guerras, no sé qué, no sé cuál. Digamos que era una cosa elitista, ese primer debate, pero era un primer debate, ¿vale? El segundo, celebrado en La Haya en 1948, amigo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, aún sin cauce institucional propio, digamos que tuvo una trascendencia muy grande. Había delegados, fueron como más de 1000 delegados de distintos países, en los que ya la cuestión no era si había que integrarse o no. Acabábamos de terminar la Segunda Guerra Mundial. La cuestión era cómo nos vamos a organizar, o sea, cómo nos vamos a integrar. ¿No? Ya no era cuestión de ver si nos integrábamos o no, ¿no? De tal manera que ese Congreso de La Haya dio lugar ni más ni menos que a la creación del Consejo de Europa, ¿vale? Y a todos os doy por enterados la diferencia entre el Consejo de Europa y el Consejo Europeo, pues el surgimiento del Consejo de Europa como organización internacional. 47, 48 países forman parte del Consejo de Europa actualmente, y el Movimiento Europeo Internacional, que hasta día de hoy lo que hace es, digamos, englobar toda esa dimensión de la sociedad civil que tiene que ver con los aspectos de la integración europea, pero a nivel regional, quiero decir, a nivel europeo. Bueno, ahí sí que, como digo, sí que era a través de delegados y demás, pero sí que era, ya no era una cosa de élites que discuten qué vamos a hacer con el mundo, sino que ya se empieza a tener en cuenta, digamos, la perspectiva ciudadana, a través de, como digo, a través de delegados que ni siquiera eran representantes como tal. Sí que eran representantes como tal en el caso del proyecto Spinelli de Constitución Europea del año 81. Porque a partir de 1979 el Parlamento Europeo ya es elegido por sufragio universal directo. Por consiguiente, ya son verdaderos representantes de la voluntad popular del pueblo europeo, ¿vale? Pero sigue siendo representativa, no participativa, ¿vale? Democracia representativa. Como sabéis, el señor Altiero Spinelli hizo un proyecto de Constitución Europea que no salió adelante, era demasiado pronto, tampoco salió más el que se hizo después, pero ya hubo una primera
digamos, aproximación a un proceso constituyente. O sea, ya que no solo fuera una organización internacional, sino darle esa naturaleza, digamos, de constitución que trasciende, obviamente trasciende la idea de la intergubernamentalidad. ¿Vale? Y lo tenéis, bueno, yo creo que esto sí que lo sabéis, que ¿no? El Spinelli y el Club Cocodrilo en principio eran un grupo de gente que se reunía, Spinelli y un grupo de eurodiputados que se reunían en un restaurante que se llamaba Le Crocodile y se les llamó el Club Cocodrilo, y entonces se fue incorporando gente y al final eran como el Club Cocodrilo, eran como 1000 personas o algo así, ¿no? Se fue añadiendo cada vez más gente, cada vez más gente. Y además, o sea, que sea un club no significa que sea una cosa que hubiera sido, inicialmente sí, pero que fuera una cosa de pequeña monta. Y como digo, el nombre lo tomo del restaurante donde quedaban a hacer las reuniones. Bueno, el cuarto debate sobre Europa tuvo lugar en los años 2000-2001, que es cuando se incorporó a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ya digamos, fallido segundo intento de constitución, porque aunque sí que la Constitución del 81 se llegó a aprobar por el Parlamento Europeo, pero no fue un proyecto como tal. Sí lo fue el del 2001, ¿vale? Pero, como sabéis, se sometió a un procedimiento de referéndum en los diferentes países y hubo 2 de ellos que salieron negativos, que fueron Francia y Países Bajos. Por consiguiente, aquí en España sí que se dio el ok, pero en otros países, o sea, con 2 países que ya no estuvieran de acuerdo o no recibiera el respaldo necesario por las constituciones de tales países, que era el respaldo en referéndum, no pudo salir adelante, con lo cual se hizo un refrito con todo aquello y se sacó lo que es el actual Tratado de Lisboa, ¿vale? Bueno, pero en cualquier caso ahí sí que hubo otro proceso, digamos, de debate sobre el futuro de Europa, y en ese momento se llamó convención, ¿vale? Porque como ha sido la Convención de Estados Unidos, la Convención en Francia, la Convención es, digamos, el concepto de institución, de pensamiento, debate y planteamiento previo a la creación de una Constitución, ¿no? Quiero decir, el derecho constitucional tradicional. Entonces, el concepto de convención se incluye a partir de entonces, de esto, digamos que es la mayor trascendencia que tuvo esta fallida constitución, se incluye como un medio de reforma de los tratados de los tratados de la Unión Europea. ¿Vale? Crear una convención para modificar, no solo una conferencia intergubernamental, que es lo propio, en el que varios países se reúnen a alto nivel, y no, sino una convención en la que se incluyan no solo representantes de la Comisión, de las instituciones europeas, sino representantes ciudadanos, representantes de los gobiernos, etcétera. ¿Vale? Desde entonces la convención se considera una vía de reforma de los tratados constitutivos de la Unión Europea. Bien, y el quinto es en el que nos encontramos ahora, que como digo es la COFE, que sí que combina ya un poco de democracia representativa y participativa, y que luego os explico un poco por qué, aparte de la idea que la inspira, que inspiró la conferencia, ¿vale? Bueno, mecanismos. ¿Qué participación pueden tener los ciudadanos en la Unión Europea? Solo voy a entrar un poco en la iniciativa ciudadana europea para que la veáis. Los otros son la participación a través del Consejo Económico y Social, no como individuos, no individualmente considerados, sino a través de sus representantes, que sean, pues, por ejemplo, las asociaciones de entidades locales, ONGs, a través de sindicatos, lo que queráis, a través de sus organizaciones, digamos, a nivel social, y sus representantes que estarían en el Consejo Económico y Social, que, como sabéis, únicamente tiene, digamos, una función consultiva. ¿Vale? La más importante probablemente es la iniciativa ciudadana europea, que es lo que se corresponde en derecho nacional, o sea, aquí en España, a la iniciativa legislativa popular, ¿vale? Y luego, como digo, de la que voy a hablar un poco. Los otros, pues bueno, son más o menos fáciles de entender, como por ejemplo el derecho a reclamar ante el defensor del pueblo europeo,
Esto sí que está abierto a ciudadanos individuales, vale, la hice también, pero está abierto a ciudadanos individuales que tengan una queja por mala administración. Normalmente las quejas que llegan al Defensor del Pueblo Europeo tienen que ver con la información, o bien que se les deniega o que no se les da acceso a documentación o a información que necesitan y que les corresponde y demás, pero pueden ser de cualquier naturaleza, desde una mala administración, un problema de mala transposición de una directiva, que normalmente, porque puede verse perjudicado un ciudadano, pero bueno, eso puede terminar en un proceso contra el Estado miembro por haber hecho mal su transposición o por lo que sea. En cualquier caso, como digo, es una figura similar a lo que tenemos el Defensor del Pueblo en nuestro país, y es fácil de imaginar, porque, como digo, no tengo tiempo de entrar al detalle en cada uno de ellos. El derecho a dirigirse a las instituciones por escrito en un idioma oficial. Ya sabéis que en la Unión Europea todos los idiomas que son oficiales en algún Estado miembro son oficiales en la Unión Europea, y a recibir respuesta en esa misma lengua, ¿vale? Son derechos que se han ido incorporando, como sabéis, en los últimos tiempos, porque antes ni siquiera había una Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? O por lo menos estaban reconocidos, pero no escritos negro sobre blanco. El derecho de petición ante el Parlamento Europeo para una cuestión que afecte personalmente, de manera excepcional, afecte personalmente a un ciudadano, puede hacer un derecho de petición. Obviamente hay una criba en una comisión del Parlamento que criba cuáles son las peticiones que son accesibles o no, y que puede llevar incluso a que la persona pueda asistir a la sesión del Parlamento Europeo en el que se tramite el aspecto que le afecta, como digo, le afecte directamente, le afecte personalmente. Y luego procedimientos de consulta, que antes eran como, digamos, optativos, pero que ahora ya son la regla general, ¿no? A la hora de elaborar, sobre todo la comisión y demás, a la hora de elaborar cualquier normativa, cualquier cosa, hay que consultar, hay que abrir un proceso en el que se recabe la opinión de la ciudadanía y demás. Ahora ya, digamos que es parte inseparable del procedimiento, así como todo lo que tiene que ver con la transparencia, lo que os estaba comentando, de facilitar información y dar acceso a la información cada vez es más importante, así como el tema de la protección de datos de carácter personal, ¿vale? Bueno, como os decía, os quería hablar un poquitín de la iniciativa Ciudadana Europea. La podéis ver al revés, porque por las siglas en inglés y demás, pero bueno, nosotros lo llamamos la ICE, que es, como os digo, lo que se corresponde a la iniciativa legislativa popular que existe en nuestro país. A diferencia de, claro, llama la atención porque la iniciativa legislativa popular se presenta ante el Parlamento, que es el Parlamento español, ante las Cortes, ¿no? Porque es el órgano que tiene la iniciativa legislativa. En la Unión Europea se presenta en la Comisión, porque es la Comisión quien tiene la iniciativa legislativa, ¿vale? Después lo pasará al Parlamento, el proyecto, lo que sea, pero quien tiene la iniciativa legislativa, y casi de forma monopolística, no al 100%, pero sí en buena medida, es la Comisión Europea, y por tanto la ICE se presenta a la Comisión, ¿vale? Bueno, la ICE es innovadora y relevante. ¿Por qué? Porque no existe en derecho comparado algo parecido. Es decir, que se pueda tener la iniciativa legislativa popular, existe en Alemania, existe en Francia, etcétera, existe en muchos países, obviamente, pero en una organización internacional, dejar que los ciudadanos tengan la iniciativa legislativa o participen de la iniciativa legislativa es algo completamente innovador y no existe, solo existe en la Unión Europea. De ahí que sea tan importante. Pero sí que es cierto que no sirve de mucho y que tiene muchos problemas. Por eso ha habido una doble regulación, una en el 2011 y otra en el 2019, para mejorar un poco el procedimiento, pero sí que es verdad que se deja participar a los ciudadanos en la iniciativa legislativa comunitaria, pero la Comisión, pues, es reluctante en el sentido de que, bueno, este es mi campo y yo, en la medida de lo posible, no es que intente evitarlo, ¿vale? Pero sí intento, pongamos, pues hombre, aceptar a lo mejor iniciativas legislativas que tengan que ver, o sea, que sean más cómodas para la comisión, que tengan que ver con su agenda, no que les saquen de
de su ubicación natural y demás. Por consiguiente, como todo el procedimiento le da a la comisión mucho margen de discrecionalidad para aceptar o no aceptar iniciativas, lo que ha hecho ha sido pues un poco abusar de eso, sobre todo al principio, y un poco rechazarlas todas, ¿no? Y como digo, además es no vinculante, o sea, tú participas en la iniciativa, pero nadie te garantiza que eso acabe en un acto normativo, en un procedimiento legislativo normal. Y luego las condiciones, que las vamos a ver, las condiciones mínimas que se requieren, porque ya sabéis que aquí en España son 500.000 firmas, pero en la ICE son un millón de firmas, no son fáciles de conseguir, ¿vale? Aunque ahora, afortunadamente, con los medios telemáticos, digamos, la consecución de apoyos y demás es mucho más fácil, no es como ir con un papel ahí firmando y tal, ¿no? Esto quienes tenemos una edad, pues hemos visto muchas veces llegar a las cortes a gente con las cajas ahí con todas las firmas, plus, ¿no? Bueno, esto ya forma parte de la historia, imaginaros además a nivel europeo. De éxito limitado en términos de presentación de propuestas legislativas, o sea que llegar al final han llegado pocas, y de las pocas que han llegado, pues también han tenido pocos efectos. Algunas sí, y luego os explico algún caso rápidamente, pero en general no sirve para mucho. Eso sí, tiene ciertas ventajas, sobre todo después de la reforma del 2019. Lo primero, que obliga a la comisión a trabajar lo que tengo en cuenta con outsiders. Os decía antes, la comisión está acostumbrada a trabajar con insiders, que son lobistas, representantes de comunidades autónomas, de partidos políticos, de sindicatos, que están ahí en Bruselas y están acostumbrados a trabajar codo con codo. Y entonces ellos saben cómo negociar con la comisión y la comisión sabe cómo negociar con ellos, ¿vale? Pero si a ti te viene una iniciativa por ahí de sabe Dios qué organización de no sé qué país, la comisión se ve obligada a trabajar con gente que no tiene, digamos, ese codo a codo diario y que sabe cómo hacerlo, ¿no? Y por otro lado, puede que incluso esos outsiders no sean precisamente favorables. Ahora vamos a ver un poquitín las temáticas de las últimas ICES presentadas, y puede que ni siquiera estén de acuerdo con las prioridades de la comisión o con la posición de la comisión en un determinado sentido, ¿vale? Con lo cual le está sacando un poco de su zona de confort, no es decir, bueno, vale, sí, esto que está dentro de mi agenda, bueno, vale, modifico aquí 4 cosillas. No, es que ahora viene un tío que me dice, no, quiero que se prohíba el glifosato. Entonces, la comisión sí la acepta y cada día está más obligada a aceptar este tipo de iniciativas, va a tener que trabajar de un modo en lo que no está acostumbrada. Y ahora os explico por qué. Bueno, yo voy a saltar esto, porque, a ver, los requisitos. Abierto a todo ciudadano que tenga derecho a votar en las elecciones, que puede participar como organizador o como firmante. Como organizador tienen que ser al menos 7 de 7 países europeos, ¿vale? De 7 países europeos distintos, los que lo organicen. De esos 2 hacen de enlace y no sé qué. Pero, en principio, puede firmar todo el mundo. Hace falta 1 millón de firmas en al menos una cuarta parte de los Estados miembros, lo que ya, como os comentaba, son requisitos complicaditos. Existe un doble sistema de recogida online basadas en el certificado digital, uno centralizado que está en la Unión Europea y otro a partir de otro en los Estados miembros, que recolectan, digamos, todas esas declaraciones de apoyo, las verifican y demás, y las pasan luego a la comisión, ¿vale? El kit de la cuestión es que la iniciativa debe registrarse previamente, ¿vale? Antes de empezar nada, hay que registrarla en la comisión. Y es ahí donde la comisión puede decir que sí y que no, ¿vale? Porque, en principio, las condiciones de admisibilidad es que no sea abusiva, frívola o vejatoria, no sea contraria a los valores de la Carta de los Derechos Fundamentales o que quede fuera del ámbito de competencia de la comisión, porque de poco serviría. Entonces, sobre la base de esa capacidad de admitir o no admitir, durante los primeros años, la comisión lo que hacía era prácticamente rechazarlas todas. Decir, bueno, pues rechazo el registro, ¿vale? No te la registro y entonces ya no llega ni a la recogida de firmas ni nada. Si ya una vez llegado al final del proceso ya tiene poca virtualidad, digamos, o poco impacto, pues si encima ya ni siquiera te la admiten desde el principio de la comisión, no te deja registrar, pues apaga y vámonos. Bueno, pues eso pasó durante los años 90, que fue cuando hasta los 2000, la primera década de los 2000, que es, como digo, a partir de los 90 es cuando empieza la iniciativa, o sea, cuando se incluye, ¿vale? Entendedme, es un derecho asociado a la ciudadanía europea
desde el Tratado de Maastricht de 1992, ¿vale? Entonces, durante esos primeros años de los 90 y los primeros años de la década del 2000, pues lo que hacía la Comisión era prácticamente rechazar el registro, ¿vale? Y lo que os comentaba, ¿vale? He puesto aquí algunos ejemplos. Estos, estos que os he puesto aquí, vale, este, por ejemplo, es el primero que llegó al fin, el de los derecho a es una iniciativa sobre el derecho al agua y el saneamiento de todos los ciudadanos europeos. ¿Vale? Esa llegó al final y, de hecho, es el único caso, digamos, el caso más significativo porque su planteamiento se llegó a reflejar en la directiva de aguas para consumo humano. ¿Vale? Pero no es, como digo, no es lo habitual. Cada vez lo está siendo un poquitín más, ¿vale? Pero este del right to water ha sido, digamos, como el ejemplo, el paradigma de una IC exitosa. Pero como veis, esta, pues mira, he puesto aquí, cada una tiene su... normalmente cada una tiene su logo y demás. Y esta no me acuerdo, yo creo, no me acuerdo esta de la bandera con estas de colores, no me acuerdo. Pero como veis, lo que os estaba contando puede ser gente que plantee cuestiones más o menos incómodas para la comisión, ¿vale? O sea, no es, pues mira, aquí tenéis, por ejemplo, el Fur Free Europe ahí iba a decir para prohibir el uso de pieles de animales, Safe Cruelty and Free Cosmetics, de experimentación con animales en cosméticos. Esta que tenéis aquí, que es como, esta se llama, esta es muy graciosa, esta iniciativa se llamaba the Age of Cage o algo así, ¿no? Ban the Age of Cage o algo así, ¿no? Como para que se eliminen las jaulas para animales, los animales enjaulados y demás. Safe Bees and Farmers es para salvar las abejas y tal. Entonces, como plan naturalista y demás, derechos de las minorías, que es el Minority Safe Pack. Pero también hay algunas como Stop Extremism. Estas tres que están aquí, estas están en la actualidad en proceso de aceptación. Estas fueron admitidas, estas que tenéis aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas fueron admitidas, efectivamente, fueron registradas, fueron admitidas. Y como digo, la única que ha tenido así un poco más de prevalencia ha sido la de Right to Water. Y actualmente tenemos esta, por ejemplo, My Voice, My Choice, que es para el aborto, ¿no? Es para garantizar el aborto libre en toda la Unión Europea, Stop Extremism, para evitar digamos, conflictos de racismo y demás. Como veis, son ejemplos de cuestiones dispares que preocupan a la sociedad y que es importante que así sea, y que algunas pueden no ser precisamente cómodas para la comisión, pero que, claro, parte del éxito también tiene que ver con eso, ¿no? Porque si la comisión no lo tiene puesto en su agenda, es más difícil que sea proclive, ¿vale? Oye, mira, es que yo para este año me había propuesto no sé qué y tú me estás metiendo una cosa que no tiene mucho que ver y a ver cómo lo arreglo yo. Sí, tu pretensión o la pretensión de la ICE coincide con las políticas de turno de la comisión, pues tiene más probabilidades de salir adelante. ¿Vale? Y también es verdad que esto no son solo ciudadanos ahí que a la venga a recoger firmas. En muchos casos se aprovechan y se mediatizan a través de, como digo, lobbies o a lo mejor otras instituciones que utilizan esa iniciativa espontánea en su propio beneficio. Eso también es un riesgo que también ocurre, ¿vale? Bueno. Vale, y voy a terminar. Muy bien, vale, me quedo. Vale, y voy a terminar con lo que os estaba comentando. Toda esta cosa de la conferencia de Europa, de la conferencia sobre el futuro de Europa y no sé qué. ¿Qué trascendencia ha tenido? ¿Vale? Hay una propuesta, o sea, realmente hay una propuesta. Como os digo, esto tiene que ver con el déficit de legitimidad no democrática en sí, porque como sabemos, la Unión Europea ya no tiene un déficit directo de legitimidad porque están representados en el Consejo los Estados miembros, en el Parlamento los ciudadanos, o sea que técnicamente no es
un déficit de legitimidad representativa, sino que se está planteando, como os estoy contando, todo esto tiene que ver con planteamientos de futuro, pues hacer alguna introducción, o sea, introducir alguna institución que represente más propiamente los intereses de los ciudadanos que están, como digo, representados en el Parlamento, ¿vale? Pero, digamos, sin tener una trascendencia en el procedimiento normativo, una trascendencia en el procedimiento de codecisión vinculante o directa, sí que permita conectar a las instituciones europeas con la ciudadanía, ¿no? Y para eso se propone hacer una, como veis ahí, una cámara ciudadana y unos paneles ciudadanos, ¿vale? Siguiendo el ejemplo de esos paneles que se hicieron en la COFE, ¿vale? En la Conferencia del Futuro de Europa, como os digo, hace un par de añitos o 3. Paneles ciudadanos que serían con carácter temporal y que, como al ejemplo siguiendo el ejemplo, tendrían distintos aspectos. Uno sobre el clima, otro sobre desigualdad en materia de género, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y todos esos paneles vendrían provocados, o sea, se formarían una vez que existe una ICE, por ejemplo, como os acabo de enseñar, pues hay una ICE, una iniciativa, hay un derecho de petición, eso provocaría la celebración de un microdebate, microdebate en el panel, o bien porque, como digo, o bien porque hay una iniciativa o algún mecanismo de participación ciudadana, o bien porque lo solicite otra de las instituciones, sea el Parlamento. Quiero que se haga un panel, como digo, estos procedimientos de consulta dentro del procedimiento legislativo o del procedimiento de decisión ya son obligatorios, hay que consultar cuando vamos a hacer, pero esto pasa en España también, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos que hacer, sobre todo en legislación local y no sé qué, pues hay que hacer intervenir a las asociaciones, a las ONGs, a las personas interesadas, incluirlas en el proceso legislativo. Pues aquí también, por consiguiente, dar la oportunidad de que esto desemboque en un panel ciudadano. No sea solo una consulta, que yo abro una web y entonces me escribe allí la gente, sino, digamos, una cosa formal, también formado por ciudadanos elegidos al azar, como pasó con los paneles ciudadanos, con lo cual esa idea, digamos, que un poco se pretende institucionalizar para que se debatan determinados aspectos que son de particular interés para la ciudadanía, ¿vale? Luego habría una Cámara Ciudadana que ya sería el órgano permanente, que recibiría todas esas propuestas que le hacen los paneles ciudadanos, haría un poquitín una criba de cuáles son los más interesantes, cuáles son los menos interesantes, los clasificaría y dice, pues mira, pues esto lo vamos a presentar en este año y el año que viene vamos a probar a presentar esto, no sé qué, vamos a hacer un seguimiento de qué ha pasado con Right to Water y si efectivamente se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo y dónde ha acabado y dónde ha dejado de acabar, ¿vale? Sería una cámara también elegida de ciudadanos, pero ya no ciudadanos al azar, sino esta Cámara serían ciudadanos elegidos para un mandato de 2 años, pero que ya tengan cierta experiencia en asambleas ciudadanas. Da igual si son locales, nacionales, pero que tengan cierto bagaje, ¿no? en el tema de las asambleas ciudadanas. Y luego se organizaría un registro de todas estas propuestas, que estaría en principio, tendría la Secretaría, recibiría todas estas propuestas, las registraría y después se alojarían en el CES, que era lo que os he comentado, el Comité Económico y Social, que es este que os he puesto aquí, ¿veis? El de arriba. Que sería el que tendría todas estas y haría, digamos, estaría negro sobre blanco, lo que se ha presentado, lo que no se ha presentado, lo que se ha denegado, lo que se ha dejado de denegar, ¿vale? Ventajas. Esto podría hacerse sin reforma de los tratados, porque no estamos alterando las competencias de nadie, ¿vale? Sería una cosa completamente adicional. Permitiría a la Unión Europea calibrar las preferencias populares y el entusiasmo político de la ciudadanía europea por unos temas o por otros, daría a conocer esos mecanismos de participación existentes que al principio os comenté que es que no se conocían, ni siquiera se sabía que existían, daría a conocer estos mecanismos y permitiría que fueran mucho más, que se usaran mucho más y que fueran mucho más visibles para la ciudadanía. Y además mejoraría la capacidad de respuesta
de las instituciones, estableciendo, claro, no es un control político como tal, ¿vale? Pero sí que sería una forma de que la Unión Europea rindiera cuentas ante sus ciudadanos de algún modo, porque como digo, sería todo público, habría un registro, estaría puesto, mira, se te ha pedido esto y no nos has hecho ni caso. Estas son las tendencias que tiene la sociedad, estas son las preocupaciones de la sociedad y se atienden o no se atienden, sería una especie de accountability, pero no estrictamente política, pero sí, hoy en día casi es más importante que la otra, ¿no? Bueno, pues como quiero dejar todavía un ratito, o bien para que me hagáis comentarios, o bien para que me hagáis preguntas, o lo que sea, voy a estirar, voy a dejarlo aquí y daros pie para que me hubiera gustado poder comentar algo más, pero siempre me acabo enrollando más de lo que me gustaría. Y me gustaría que me comentaseis que, bueno, yo cierro ya cierro la presentación, dejo de compartir con vosotros y vamos a ver si puedo abrir aquí. Vuelvo a aparecer aquí en dejar de compartir. Vuelvo a aparecer aquí. Y, muchas gracias, que todavía después de 2 horas de hablar aún todavía somos 17 personas. Espero que os haya resultado interesante las cosas que os he comentado y me encantaría oíros hablar. Alguno ya habéis hecho algún comentario, pero a ver, que tengo algo en el chat. Voy a mirar, a ver. Chat. Ay, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, haz de lo que se puede. Estará bien si tenéis alguna cosa que contar. Gracias. Muchas gracias. O alguna reflexión que os haya suscitado todo esto. ¿Sabíais siquiera que existía esta iniciativa ciudadana y demás? Se oye muy poquito normalmente en las noticias y en los medios de comunicación y demás. Sí, yo creo que hay bastante desinformación. Bueno, no es desinformación, es que no hay información realmente para que los ciudadanos, bueno, en general, en todos los países, pero ya en el ámbito de Unión Europea, yo no veo información por ningún lado de que tengamos capacidad de, como ciudadanos y como grupo de ciudadanos, hacer cosas, ¿no? Iniciativas legislativas o cosas así. No hay, vamos, que yo sepa, vamos, no lo sé. Habrá, habrá, pero que no se da más importancia a temas geopolíticos y cosas así más que a realmente lo que importa, creo yo. Sí, más gubernamentales. Esa es mi reflexión. Sí, es verdad. No, es que es verdad, por eso te digo que existen, no sé, o sea, no sé si alguien, bueno, hay que estar, a ver, como ahora todas estas cosas se hacen a través de Internet y tal, pues bueno, quien está mucho en Internet, pues, y quien le interesan estas cuestiones o lo que sea, pues quien quiere cosméticos libres de experimentación en animal, pues seguramente sabe que hay una ICE al respecto. Claro, Pero claro, a eso me refiero, que yo, por ejemplo, todas estas cosas, estas iniciativas de más animalistas y en tema ecologista, que estoy bastante interesado, yo no tenía ni idea de que en Europa, de que en la Unión Europea hay este tipo de proyectos no tenía ni idea, o sea, y estoy interesado en la ecología, pero es cierto que no, por por eso eso por eso te digo que no hay, que en las noticias solo vemos lo de siempre y no vemos cosas realmente las cosas más que nos afectan más a los ciudadanos, digamos, ¿no? Más o que cercanas, nos ¿no? interesan, pues lo que O que dices nos tú eres interesan, exactamente. Todo es pues política bueno, economía, mercado. claro, economía, mercado y ya está. Y ahora con la defensa, con la inversión en la defensa, y es que no vemos las cosas que realmente interesan a la gente, al pueblo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero Claro, bueno, no lo sé. sí, tú piensas, sí, es un poco, claro, es como más drástico, pero mira, tú piensas, por ejemplo, bueno, las iniciativas la iniciativa legislativa popular aquí en este país, creo que han salido 4, o sea, creo que ha habido 4 leyes. Claro, claro, si es que si empezamos ya directamente desde nuestro país, España, que tampoco hay Claro, apenas, pues claro. ya apague vamos, ¿no? Si nos metemos en Unión Europea, que realmente la gente, creo que no tenemos una unión, digamos, que no nos,
estamos en Europa, pero realmente como países estamos muy lejanos, creo, ¿no? No lo sé, es complicado, es Por eso complejo. por eso los cursos como este pues son tan necesarios, porque hay que todavía después de tantísimos años, que es que llevamos desde el año 86 en la Unión Europea, o sea, después de tantísimos años, pues es que todavía hay que despertar en la gente un poco también este tipo de cosas. Lo que te comentaba de la iniciativa legislativa popular aquí en España, ¿sabes cuándo ha recibido, o sea, cuándo ha recibido verdadero empuje? Cuando han empezado el change.org y todas estas, o sea, Ajá, estas, ya, ya, claro, ya. claro, claro. Es ahí cuando ha empezado y entonces ahora se mueve mucho más, como ahora hay muchos medios, porque es lo que os contaba. Antes era eso, ir con la caja así al Congreso, con las firmas y tú firmabas ahí con tu DNI, no sé qué. Claro, ahora esto ha facilitado mucho todos esos procesos y entonces hay que aprovechar esa ola en ese sentido, pero claro, hay que informar. Hay que informar, ¿no? Y entonces, desde que existe change.org, hay un montón de cosas, que no todas salen adelante, pero hay un montón de cosas que tienen muchas más posibilidades. Pero claro, a nivel europeo el desconocimiento es todavía mucho mayor. Vale, Pues eso. más cositas que se os ocurran. ¿Qué tal habéis llevado el curso? ¿Qué tal os ha parecido? ¿Os ha resultado interesante? Vamos, que es un curso bastante genérico, pero es importante tener esos conocimientos básicos. Después hay que profundizar, se profundiza. Normalmente nosotros tratamos mucho el tema de la gestión de fondos Next Generation y a veces me encuentro con gente que me dice, pero es que el Fondo Social Europeo es distinto del FEDER. Pues yo no sé, yo a todos los expedientes les pongo Fondo Social. ¿Sabes? A veces es importante tener unos conocimientos mínimos, unos conocimientos de base y que estéis, digamos, en ese sentido formados, ya aparte de por curiosidad personal, también por vuestro desempeño profesional, ¿no? No sé si trabajáis en estos temas o no, pero si os ha parecido el curso interesante y os ha parecido que os ha aportado conocimientos que no teníais antes. Bueno, en cualquier caso, era nuestro objetivo. Nosotros trabajamos, como digo, muchas veces en estas cuestiones y en 40 Formación además lo hacen fenomenal porque siempre hacen pues, su parte teórica, pero además las partes prácticas, las videoconferencias para que podáis participar y los foros también para que podáis hacer comentarios si queréis dejar también alguna. Las políticas públicas, muy bien. Me parece interesante, muy bien. Pues eso es importante porque, como digo, se transfiere de nosotros a vosotros una información que de otra forma no es fácil que os llegue, ¿vale? Si no es a través de estos cursos formativos, digamos, un poquitín más especializados. A mí también me resulta interesante un poco cuando has comentado el tema de Ucrania, ¿no? ¿Mm? Cuando el tema de que, como ellos quieren entrar en la Unión Europea y todo esto, que tampoco hay una información realmente verosímil, ¿no? Porque claro, Claro. claro, porque es lo que Sí, dices, con la ¿no? De excusa que, de que todavía claro, no están tal. Sí. Pero tú sabes, pero, por ejemplo, el único país, si entra Ucrania, el único país de la Unión Europea que va a pasar de ser el receptor de fondos a contribuyente neto va a ser España. ajá, ya, ya, Sí, ya, ya. sí. Alemania va a seguir siendo contribuyente neto, los que son contribuyentes netos lo van a seguir siendo, pero además en mayor medida, y los que han sido receptores de fondos van a seguir siendo. El único que va a cambiar de postura, entonces, como para decirlo, ¿sabes? Hay que Pero decirlo con cuidadín. sí, pero, o sea, que en el caso de que Ucrania entrase en la Unión Europea, España ya no sería solamente receptor, sino que sería también, dices, ¿no? Sí, Vale. sí, Entonces, sí, sí. entonces, obviamente eso afecta bastante a la economía del país, Claro, ¿no? contribuyente neto. O sea, ya sabes que se Ya, diferencia entre los que contribuyen y los que ya, ya, reciben, ¿no? ya, ya, Entonces, ya, hasta ya. ahora nosotros estábamos, bueno, ya muy poquito, porque ya llevamos muchos años recibiendo fondos, porque la idea de los fondos, sobre todo los fondos de cohesión, es que se equilibren las condiciones de vida en todos los países europeos. ¿Vale? Mm. Sobre todo en términos de PIB per cápita. Entonces, claro, nosotros llevamos ya muchos años recibiendo fondos, ya nuestros niveles, digamos, de bienestar con respecto a la media europea están bastante ajustados, entonces llega un momento en que ya dejas de ser
claro, ya dejas de ser pobre y empiezas a ser un poco rico, ¿no? Y si eres un poco rico, pues a pagar, como los impuestos, ¿no? Esto es como pasar del mínimo exento. Entonces, en cuanto ya pases del mínimo exento, ¡zas!, a pagar. Políticas públicas, os ha gustado, ¿vale? Bueno, pues nada, seguramente en estos días os pasarán cuando a la finalización del curso, os pasarán una pequeña encuestita donde tenéis que decir qué es lo que más os ha gustado, porque eso nos sirve a nosotros para organizar cursos que sean de vuestro interés. Igual que decimos esto de la Unión Europea, saber cuáles son las pretensiones de la ciudadanía y tal, pues a nosotros también nos gusta saber cuáles son los temas que más os interesan, sobre los que os podamos ofrecer formaciones que os sean de interés. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Tamara. Si queréis, y como digo, también podéis escribirme a través, como son las 11, podéis escribirme a través del chat si queréis, y si no, damos por por clausurada la sesión. Gracias. Venga, gracias a todos por vuestra asistencia. Adiós. Gracias. Gracias. Buenos días. Hasta luego.